Bueno, muchas gracias por la invitación, que para nosotros es un honor estar acá, tanto en el hospital, que tan generosamente nos ha recibido, y también en esta cosa agradable de volver a la presencialidad con las reuniones, lo cual es muy lindo, pero también no deja de ser un compromiso para nosotros también. Así que gracias, Fernando y Andrés, nos han honrado. Bueno, ya nos presentaron, pero yo soy Jorge Berlafa. Yo soy Rolando Guadaña, buenos días, un gusto, un placer. Son todos del sector salud, todos, ¿sí? De los comités de ética, ¿quiénes están? Bueno, yo voy a traer una mirada diferente, la idea, como decía recién Fernanda, con la costumbre del comité de ética, recuerden todos los comités. Perdón. Fue un reportaje. Intercambiar puntos de vista, ¿no? O sea, hacer lo más deliberativo posible. Mi formación no es médica ni sanitaria, soy abogado, he sido juez, y voy a tener una visión. Voy a tratar de que no sea demasiado jurídica, sino más bien normativa, desde el principio, desde los valores. Ver qué aporte puedo hacer para enriquecer este diálogo, porque la idea de Jorge era que entre nosotros fuera a dialogar para que después facilite el diálogo entre todos. En realidad todos venimos a aprender y a compartir distintos puntos de vista. Así que bueno, muchas gracias por recibirnos. Sí, en realidad vamos a tratar de que tanto lo de Rolando como lo mío no ceñimos a lo estrictamente técnico. No queremos dar una clase de psiquiatría ni tampoco de derecho, ¿no? En realidad vamos a compartir. Por eso también optamos por este título, porque entendemos que son tres variables que están interconectadas: la pandemia como condición sociosanitaria general, la salud mental como una cosa que nos ocurrió a todos, trabajadores de la salud y personas en general, de la comunidad, y las políticas públicas. Entonces, nos pareció que este título nos permitía dar un enfoque amplio sin tener que ceñirnos a lo técnico, porque, bueno, por las razones que decíamos recién, no es ni una clase de salud mental ni una clase de derecho. Pero, bueno, vamos a tratar de que sea así. Y la dinámica, bueno, reitero lo que dijo Rolando, vamos a hacer una parte expositiva nosotros al principio, pero también nos interesa que interactuemos, que no sea una cosa meramente unidireccional, y tampoco tenemos inconveniente que nos vayan parando, interrumpiendo, volviendo, haciendo aportes. Nosotros estábamos viendo que con el anuncio mismo de la pandemia de parte de la Organización Mundial de la Salud, comenzó la Organización Mundial de la Salud, un poco más, empezó a hacer anuncios, recomendaciones, pronunciamientos sobre todos los aspectos de cuidado y de aspectos que hay que tener en cuenta, sanitarios y sociosanitarios. En algunos casos, recomendaciones y pautas muy generales, pero en algunos casos focalizó algunos aspectos de la pandemia que hay que tener particularmente en cuenta. Y uno de esos aspectos que se particularizó la OMS para tener en cuenta como pautas y recomendaciones fue justamente la salud mental, porque anticipadamente se previó que la afectación de la salud mental iba a ser inevitable, indudable y de dimensiones todavía insospechadas para ese momento. No solo por la expansión descontrolada del virus, sino por todo lo que iba a implicar, o sea, no solo por el efecto mismo de la enfermedad y la condición de pandemia, sino por las medidas que había que adoptar y toda la repercusión que iba a tener en la vida en general del planeta. Con lo cual ya se deja sentado que la pandemia de entrada se pronuncia como una crisis o una situación crítica sociosanitaria, ¿no? No solamente un problema de salud, y que fue justamente ese uno de los grandes problemas. Bueno, no solo la OMS advierte sobre
estos aspectos generales que hay que tener en cuenta, las recomendaciones y específicamente sobre la salud mental. Otros sectores, otros organismos gubernamentales también lo advierten, esto inclusive el mismo sector de la salud mental también hace esta advertencia, aunque en muchos casos con muy escasa participación, pero desde el sector de la salud mental se hace esta advertencia. Desde lo que fue la gestión sanitaria de la pandemia, esto no fue oído de esta manera, no fue escuchado de esta manera, sino que en pos de ganar claridad y conocimiento sobre los aspectos, casi me atrevería a decir puramente médicos, de la enfermedad COVID, se descuidaron estos otros aspectos y convengamos, yo siempre sostuve, ustedes me lo han escuchado decir varias veces, que si hubo dos grandes ausentes en lo que es la gestión sanitaria de la pandemia fue justamente la salud mental y la bioética, ¿no? Los ámbitos que tenían que haber estado presentes desde el inicio, desde la gestión misma, y conste esto, ¿no? Que la recomendación de la OMS fue esa, la recomendación fue desoída, ¿no? Por creer que la pandemia se trataba solamente de una cuestión biomédica, ¿no? Un enfoque meramente biomédico. Creo que con esto no les estoy diciendo nada nuevo, un diagnóstico de situación que ustedes ya lo saben, ya lo conocen, pero conviene recordarlo porque muchos de ustedes seguramente, yo ya no creo, pero muchos de ustedes seguramente van a transitar alguna otra situación crítica sociosanitaria y hay que tener en cuenta estas cosas, porque si no aprendemos de las experiencias, entonces, ¿para qué pasamos por las experiencias? Y la Organización Mundial de la Salud en realidad se toma de cosas preexistentes, en realidad en principio no inventa nada nuevo, ¿no? Inmediatamente en marzo de 2020 saca la primera recomendación, la primera pauta, que se llamó, voy a leerlo, se llama Consideraciones psicosociales y de salud mental durante el brote de COVID-19. Durante el brote de COVID-19. Eran pautas y recomendaciones muy generales, pero muy claras y muy contundentes respecto de esta previsión que OMS venía tomando desde hace rato. Basado incluso en documentos que ya disponía OMS sobre cómo hay que atender los aspectos de salud mental y psicosociales en situaciones de crisis sanitarias. Al poco tiempo después, en junio de 2020, la OMS decretó el estado de pandemia en marzo, pero no me acuerdo de qué fecha, porque inmediatamente fue 20 de marzo. El 20, ¿no? Bueno, ahí a los pocos días saca este comunicado. Uno de los primeros comunicados que sacó OMS sobre salud mental y aspectos psicosociales de la pandemia. Al poco tiempo, en junio de 2020, y en consonancia con este documento que saca OMS, la Organización Panamericana de la Salud saca otra recomendación con pautas ya más precisas, más claras, más amplio también, que ese documento se llamó Pautas y criterios de diagnóstico e intervención en situaciones de crisis y emergencias sanitarias, salud mental y apoyo psicosocial. Bueno, en este documento que emite OPS, que fue en junio de 2020, ya también recién iniciada la pandemia, en consonancia con el que habían emitido OMS, trabajaron dos argentinos en la elaboración de esas pautas, ¿no? Hugo Cohen, que muchos de ustedes lo conocerán seguramente, y Claudia Gómez, ¿no? Dos personas con una amplia trayectoria, participaron ellos en la comisión. Bueno, ¿por qué mencionamos estos documentos? En realidad, y estos antecedentes, porque en realidad también una de las cosas que vamos a ver más adelante cuando hablemos de política pública también, es que en las situaciones de crisis, a donde hay que atender aspectos prioritarios, tampoco es que hay que inventar todo de cero o que hay que arrancar de cero con todos los instrumentos, las medidas y las cosas. Primero,
hay que ver qué está hecho y de qué recursos y de qué instrumentos disponemos. Y luego determinar qué sirve y qué no sirve de eso, y finalmente, después de ese análisis, entonces pensar en recursos e instrumentos nuevos. Porque si no, lo que ocurre es que desperdiciamos tiempo, malgastamos recursos, no hacemos de ningún modo, cuidamos lo que puede ser el aprovechamiento de recursos en la justicia distributiva, hablando ya de nuestros términos, ¿no es cierto? Y desperdiciamos antecedentes en la materia, ¿no? Bueno, me acordaba, por ejemplo, cuando nosotros tuvimos la experiencia en Río Cuarto, bueno, ya aclaramos que somos del comité de Río Cuarto, cuando tuvimos la experiencia en Río Cuarto respecto de las elecciones, ¿no? Cuando hubo las elecciones municipales, en donde fue la primera experiencia del país de elecciones en pandemia, ¿no? O una de las primeras, que ustedes participaron ahí, no sé si comentan algo. Bueno, sí, a mí me tocó participar como presidente de la Junta Electoral de Río Cuarto en plena pandemia. Y tiene que ver, lo que desarrollar después un poquito más en detalle, cómo razonamos o cómo debíamos razonar en situaciones críticas, en aquellos casos que desde la teoría jurídica, no voy a abundar en teoría jurídica, pero se llaman casos difíciles, dramáticos o trágicos. ¿Por qué? Porque hay que sacrificar, en estos casos hay que sacrificar o algún valor o algún principio o algún derecho o una parte de ambos. ¿Y qué es lo que pasa en situaciones trágicas como la de la pandemia, que ustedes se han enfrentado casi cotidianamente, los que diseñaron las políticas públicas también? Decir, bueno, ¿qué priorizamos? ¿Por qué lo priorizamos? ¿Cómo lo priorizamos? Bueno, a nosotros nos tocó actuar en este contexto y lo que hicimos, después, si hay tiempo, profundizamos un poco, es lo que se recomienda en estos casos. Primero, como decía Jorge, consultar qué había. Nosotros no teníamos experiencias locales, pero la OEA había dado una guía de cómo llevar a cabo elecciones en contexto de pandemia. Entonces ahí sacamos un montón de ideas que nos resultaron sumamente útiles. La Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina había sacado una serie de recomendaciones, bueno, también hicimos eso. Y el segundo tema es esto que hablamos al principio, de esta idea de venir los dos para que esto sea dialogal y que sea abierto a ustedes, la deliberación. Es decir, no tomar las decisiones porque nosotros éramos la Junta Electoral y decidíamos si hace B, A o B porque lo dijo lo EA, porque estas recomendaciones después hay que adecuarlas al contexto local. Entonces, bueno, lo que hicimos es abrir el debate y la deliberación lo más ampliamente posible. Consultamos a expertos, consulté a Jorge, a través de Jorge consulté a un experto de acá de Córdoba, sanitarista, Horacio Barri. Bueno, consultamos a expertos que habían participado en las conducciones electorales, etcétera, pero además todas las decisiones la Junta Electoral las tomó en la audiencia pública en la que participaban todos los partidos políticos, los representantes de todos los partidos políticos que a su vez eran expulsados. Lo mismo que los protocolos se elaboraron en conjunto. Digo, esto lo traigo simplemente a colación porque Jorge lo mencionó, sirve para de alguna manera mostrar de qué otra manera se puede actuar en situaciones críticas, que no sea bajando líneas siempre de arriba hacia abajo, que se producen efectos paradojales, cómo ser que para proteger la salud en el sentido físico, biológico, se perjudica o se agrava la salud mental, que es parte de la salud, según lo entiende la OEA, los tratados internacionales de derechos humanos, tiene que ser la salud integral, física, psicológica y mental y social. Entonces, para cuidar un aspecto de la salud, agravamos el otro, y esto a su vez genera en la población este agravamiento por un lado, de la salud mental de toda la población, que fuimos cambiando emocionalmente y demás, y esto generando reacciones muchas veces adversas o contrarias a las medidas que los gobiernos tomaban para protegernos, pero también agravando sustancialmente la situación de las personas con padecimientos mentales, volviendo un paso hacia atrás, agravando la situación de encierro, impidiéndoles salir de los lugares donde estaban encerrados quienes estaban encerrados, quedándose sin medicamentos aquellos que tenían que recibirlo por tratamiento ambulatorio,
dentro de los establecimientos donde estaban internados en lugares cada vez más chicos. Entonces, bueno, para mí el desafío, digamos, es, después amplío un poquito, es reconocer las dificultades de quienes tuvieron que tomar decisiones frente a un hecho extraordinario y de alto impacto. No me animo a decir que sea un cisne negro, que habla Nassim Taleb en su libro, porque el cisne negro es aquel acontecimiento imprevisible y de alto impacto. Estos muchos dicen que era previsible una pandemia de este tipo, pero sin duda que fue un hecho extraordinario y de altísimo impacto. Y las dificultades para tomar decisiones en este contexto estaban dadas, entre otras, por las siguientes circunstancias. Carencia de evidencias científicas sobre la evolución, la transmisión de este virus, un suceso imprevisto y de alto impacto con potencialidad para afectar a toda la población, lo difícil que es tomar decisiones que tienen que ser obedecidas o respetadas, si no queremos decir, por toda la población, por 40 millones de personas. Lo difícil que se hace controlar esto si no se internaliza y no se lo hace voluntariamente. 40 millones de personas que tenemos distintos pensamientos, distintos proyectos de vida, etc. La elevada contagiosidad, las secuelas graves con elevada mortalidad y los recursos escasos, entre otros. Esto sin duda tornó sumamente difícil tomar las decisiones tanto de diseño de políticas públicas como de intervenciones particulares. En este contexto, ¿qué es lo que se tendría que haber tenido en cuenta al tomar decisiones para no caer en una mirada exclusivamente médico-biologicista con estos efectos paradojales de los cuales yo cité solamente uno? Que se trata justamente de casos dramáticos o casos trágicos en las que están en tensión o están en conflicto distintos principios, derechos o valores. Por un lado podemos decir que está el derecho a la vida y a la salud frente a las libertades fundamentales y el derecho a la autonomía personal. ¿Cómo hacemos para, en un contexto de pandemia como esta, hasta dónde restringimos las libertades, hasta dónde restringimos el derecho a la autonomía que tenemos cada uno de hacer lo que querramos, de diseñar nuestro proyecto de vida para proteger la salud de los demás y la salud pública, con el efecto que tiene la salud pública, la gran cantidad de recursos que hay que afectar para atender si la pandemia se extendía en demasía. También tenemos enfrentado la protección de la salud pública, evitando la propagación del virus e incrementando las inversiones en respiraderos, áreas de terapia, etcétera, en un contexto de escasez, frente al principio de justicia distributiva. Esos fondos que se afectan a la atención de la pandemia no se pueden afectar a otras necesidades básicas de gran parte de la población. Entonces acá tenemos un problema de justicia distributiva. Y por otro lado, para justamente evitar el contagio, se toman medidas restrictivas de la autonomía y de la libertad de circulación que llevan también a situaciones trágicas, como el caso de Solange, cuyo padre no pudo entrar a despedirse porque no la dejaron entrar en el cumplimiento a rajatabla, yo diría mecánico, por no decir irracional, de unas pautas que estaban pensadas para ser probablemente explicadas de otra manera. También tenemos enfrentado la libertad individual y el derecho a la autodeterminación frente al valor de solidaridad y al principio de no maleficencia, de no dañar. Es cierto, grandes sectores de la población se manifestaron incluso públicamente por decir no restrinjan mi libertad, yo quiero circular sin barbijo, yo me quiero juntar con las personas. Bueno, es cierto, ahí hay un derecho fundamental, una libertad fundamental y un derecho a la autonomía, pero frente a esto está el principio de no beneficencia, de no dañar al otro. El derecho a expresar las ideas libremente frente al derecho a recibir información veraz. También en esto circularon, especialmente por las redes, pero también en algunos noticieros y en algunos programas de televisión,
información que no era fidedigna, que no estaba basada en evidencia científica y que confundió a la población y dificultó este actuar conjunto y solidario que tendríamos que haber tenido para lograr disminuir los efectos nocivos de la pandemia, limitando lo menos posible los otros principios, o sea, defender la salud y la integridad psicofísica, tratando de afectar en la menor medida posible las otras libertades, los otros derechos y los otros derechos. Bueno, a mí me parece, retomando un poco lo que decían Jorge y Fernanda, que estamos saliendo de la pandemia y es un buen momento para reflexionar sobre qué hicimos y qué otras cosas se podrían haber hecho. Porque va a haber seguramente de estas características o de otras características u otras situaciones trágicas o dramáticas en las que hay que tomar decisiones. Entonces, reconociendo lo difícil que fue estar en un lugar que estuvieron quienes tuvieron que tomar las decisiones del diseño de políticas públicas y las que tuvieron que tomar decisiones en el territorio en concreto frente a hechos concretos. Situación complejísima. La idea es hacer una reflexión, un análisis crítico, no para culpabilizar a nadie, sino para, como decía recién, obtener experiencias que nos sean útiles a futuro, y esto me parece que es lo más importante y lo que después queremos compartir un poco con ustedes. Sí, yo pensaba que justamente eso es lo que en buena medida no se hizo. En definitiva, lo que queríamos en esta introducción, en esta primera parte de nuestra propuesta, es señalar que dos puntos fundamentales. Que la afectación de la salud mental fue una advertencia que la Organización Mundial de la Salud hizo de entrada, de inicio de la pandemia, con claros fundamentos acerca de por qué la salud y de qué modo se iba a afectar la salud mental, aludiendo a que no era solamente efecto de la pandemia en sí, la diseminación del virus, sino también por las medidas que había que tomar. Y en segundo lugar, también resaltar, como resumen de esta introducción, que en ninguna situación crítica sanitaria tenemos que despreciar los conocimientos antecedentes, los documentos existentes y los recursos que tenemos disponibles. Y esto fue precisamente uno de los principales errores diagnósticos y operativos también que nos ocurrió, al menos en nuestro medio, yo diría en general, en nuestro país. ¿Por qué señalamos esto? Porque esto precipitó lo que la Organización Mundial de la Salud había anticipado respecto de la afectación de la salud mental de la población. Por ejemplo, por poner un ejemplo de cómo no solo se desconocieron estos documentos que mencionamos, que fueron nada más que una mención, hubo lugares, entre los cuales podemos citar, no por honor, sino con preocupación, Río Cuarto, en donde se cerraron los centros de atención primaria de la salud, se cerraron los centros de salud municipales, cuando lo primero que recomendó OMS fue reforzar estrategias de APS y de intervención en la comunidad. Cuando todavía no había circulación comunitaria del virus aquí en nuestro país, se cerró toda la primera línea de atención y todo lo que son intervenciones en la comunidad, o sea, APS y primer nivel de atención, que está incluido en APS. Bueno, eso, el efecto adverso primero y principal que arrojó esa medida de planificación sanitaria no tuvo que ver con la enfermedad COVID, tuvo que ver con la salud mental, porque fue acompañada de medidas restrictivas. Yo tengo mi hipótesis, me hago cargo que este es un cálculo mío, atrevido tal vez, porque yo no soy sanitarista, pero por ahí con el diario del lunes también podemos decir que eso es lo que no quisiéramos hacer, pero bueno, por ahí lo hacemos, ¿no? Si se hubiesen tomado medidas de intervención en la comunidad cuando todavía no había circulación comunitaria del virus, nosotros podríamos, y se hubiese intervenido contundentemente sobre las fronteras del país y al interior del país, haber tomado medidas de intervención en la comunidad, nosotros retrasábamos la circulación comunitaria del virus como mínimo 4 meses más. De 3 a 4 meses más retrasábamos la circulación comunitaria del virus. Bueno, lo que queríamos señalar entonces en esta introducción era esto, ¿no? Que a lo que primero que hay que prestarle atención para que no se vea
tan inmediatamente el primer efecto adverso de una crisis sanitaria, que es en la salud mental, tanto colectiva como individual, es a los antecedentes existentes. Ahora, yendo directamente a la afectación que hubo. Bueno, en general, los reportes que hay en estos 2 años coinciden en que, aquí vamos a ahondar en cuestiones más específicas de la salud mental, coinciden en que hay 2 tipos de afectaciones. En aquellas situaciones a donde había patologías preexistentes y aquellas otras condiciones que se dieron a partir de la situación de pandemia. En general, en el primer caso, donde había patologías o problemas preexistentes, la variedad de situaciones que se dieron fue muy grande, una amplia gama de situaciones patológicas que van desde el agravamiento de los síntomas de los cuadros existentes a la aparición de síntomas nuevos o de variantes de los cuadros que ya existían. Digamos, aquí hay es difícil poder hacer una ponderación cuando ya hay un diagnóstico previo y una condición patológica previa. Pero, por ejemplo, qué sé yo, podríamos mencionar, yo tengo dos ejemplos típicos de personas que se asistían conmigo, que la aparición de, por ejemplo, en una persona con diagnóstico de psicosis, de esquizofrenia, en donde el componente delirante, bueno, disculpen acá los que no son del ámbito, pero me incurrí en algunas cuestiones técnicas, pero lo voy a hacer lo más fácil posible. Una persona con diagnóstico de esquizofrenia, en donde el componente delirante no era muy importante, ¿no? Sabemos que en todas las variantes que hay en la esquizofrenia hay algunos subtipos en donde el componente delirante no es lo más importante, ¿no? Sino que predominan los componentes autísticos, los componentes de otro orden, pero no el delirio propiamente dicho, la ambivalencia y demás. Bueno, en este caso, el cuadro vira, hace un giro importante hacia el componente delirante y queda establecido como una de las variantes que hasta ahora no se había presentado con instalación de un delirio más bien de tipo interpretativo, persecutorio, ¿no? Respecto justamente el contenido tenía que ver y se dispara a partir de un momento que se resistía al uso del barbijo y a la adopción de las medidas, porque si hay algo que caracteriza la esquizofrenia justamente es la dificultad para adaptarse a los modos de codificación social. Bueno, se resistía a eso, en un momento lo detienen en la calle, el coso de Acción Ciudadana, no me acuerdo cómo se llamaba, que andaban controlando de la municipalidad, como él da su argumentación y teniendo una fundamentación para hacer, la de Seguridad Ciudadana, lo primero que tengo fue llamar a la policía. Cuando vino la policía se murió todo, por supuesto, que no, era obvio que ocurra. Y a partir de ahí, entonces, queda instalado un componente que nunca había estado presente, a pesar de que él venía con diagnóstico de esquizofrenia, que es el delirio, que lo que había habido hasta el momento eran apenas algunas construcciones así muy leves, muy episódicas, muy esporádicas, pero había digamos, el síntoma dominante tenía que ver con la retracción, el repliegue, las características autísticas y la ambivalencia afectiva, pero no el delirio. Bueno, acá hace una variante del cuadro clínico. Aquí tenemos una situación, no voy a extender mucho más, una situación donde en un cuadro clínico existente se da una variante del cuadro clínico, por poner un ejemplo. Y después tenemos las otras situaciones, a donde no había, al menos en forma evidente, ningún diagnóstico, ni ninguna. Puede haber habido a lo mejor con carácter subclínico o latente, pero la situación de pandemia lo dispara. En este caso, en la mayoría, según los reportes que yo he consultado, en la mayoría son a predominio de los trastornos histíricos, o sea, los trastornos del estado de ánimo. Fundamentalmente la ansiedad y la depresión, los cuadros de ansiedad o de depresión o conjuntamente ansiedad y depresión. Luego también, en segundo eso, digamos, la mayor prevalencia está dada en estos dos modos de alteraciones anímicas. También con otras variantes de los trastornos
estado de ánimo, como el insomnio, la inapetencia, los trastornos de la alimentación, efectivamente va a... Disculpen, voy a buscar porque hay unos datos acá que no los quiero tener en mano. Que la pandemia directamente va a afectar de manera directa a la niñez y a la adolescencia. No solo por la vulnerabilidad de la niñez, sino porque se alteran los grandes componentes que intervienen en los procesos de subjetivación en la niñez. Miren mi atrevimiento de estar hablando acá de aspectos psicoevolutivos de la niñez, pero bueno, yo no hago niños y adolescentes, claro. Pero bueno, ¿qué se alteró? Las condiciones y ritmos de vida en la familia, la escolaridad y los juegos, los tres componentes fundamentales en los procesos de subjetivación, ¿no? La restricción en los juegos, me decía una persona que atiendo el otro día que cuando sorprendido, el papá, sorprendido porque su hijo, él le propone ir a la plaza del barrio, en uno de los espacios, ir a la plaza del barrio, y el hijo le respondió que, no me acuerdo si vamos más temprano o vamos más tarde, hizo alguna observación diciéndole, porque a esa hora no hay chicos, o hay menos chicos, o no hay tantos chicos, cuando en realidad lo que se espera es que el niño lo que quiera es ir a la plaza o al lugar a donde juega en el momento en donde hay más niños, más amiguitos, amiguitas. Entonces, la alteración que sufrieron los juegos, la escolaridad y las transformaciones en la organización y dinámica de la familia, cosas que influyen directamente. Por eso la influencia, UNICEF consideraba que era directa y previsible, ¿no? Se estima que antes de la pandemia 1 de cada 7 adolescentes, yendo a los adolescentes, 1 de cada 7 adolescentes tenía algún diagnóstico de alguna afección de salud mental. Previo a la pandemia, 1 de cada 7 adolescentes, 46.000 adolescentes, según UNICEF, se suicidan por año en todo el mundo, estando el suicidio en los adolescentes entre las 5 primeras causas de muerte en la adolescencia. Bueno, sobre este escenario, digamos, se considera que los efectos de la pandemia iban a ser, afectar directamente y de manera grave. Lo que se observa generalmente en los niños es un aumento en la irritabilidad, en la tendencia al aislamiento, un cambio en el modo de los juegos, y en los adolescentes fundamentalmente el aumento del consumo y también la tendencia al aislamiento. Bueno, no me quiero extender mucho más porque creo que ahí podría haber algo que vos podrías agregar, pero quería señalar que estos tres aspectos, la franja infanto-juvenil, la tercera edad y la vejez y los consumos problemáticos, son tres aspectos de la salud mental en general sobre el cual OMS también se detuvo particularmente. Yo lo haría muy breve de referencia porque ya estamos en hora. El tema que habíamos planteado al principio es decir, ¿cómo hacemos en estas situaciones extraordinarias frente a estos, comillas, cisnes negros, ¿no? Eventos extraordinarios de alto impacto para tratar de proteger y respetar todos los principios de derechos y valores? Fíjense, la Convención sobre los Derechos de la Persona con Discapacidad, en el artículo 11 dice que hay que brindarles a las personas con padecimientos psiquiátricos y psicológicos seguridad y protección en situaciones de emergencia humanitaria, ¿no? Si los encerramos, si volvemos a la salir, porque por el manicomio,
si volvemos al manicomio, estamos desoyendo un tratado internacional. La Ley de Salud Mental dice que tienen derecho a recibir atención sanitaria y social integral y humanizada, todo lo contrario a lo que se hacía, si lo que se hacía era encerrarnos, restringir las visitas y demás. Después, el Pacto de San José de Costa Rica dice que toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral, no solamente la física, también la psíquica y la moral. Y lo mismo el Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales, que tienen estos dos pactos, son de derechos humanos, tienen jerarquía constitucional, tienen la misma fuerza normativa que la Constitución Nacional. Reconoce el derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental. También así, bueno, muy bonito lo que viene a decir este abogado, hay que respetar los derechos, pero ¿cómo hacemos en contexto de pandemia, con las características y las circunstancias complejas, complicadas que yo enuncié al principio, cuando sí o sí entran en conflicto o entran en tensión distintos principios y valores? Porque por un lado tenemos el derecho a la vida y evitar el contagio, por esto restringe la libertad y restringe la autonomía. Podemos decir, bueno, los encerramos a los que tienen padecimientos psiquiátricos porque andan deambulando y no se quieren poner barbijo y así contagian. Entonces entran en tensión, en conflicto de distintos principios, derechos y valores. Bueno, acá lo que se utiliza es lo que mencionaba primero, en general, para diseñar las políticas públicas, lo que hay que hacer es la deliberación, es decir, compartir la mayor cantidad de puntos de vista posible, no creerse nadie que por el cargo que ocupa, ministro de lo que sea, presidente, director del hospital, tiene la verdad y sabe lo que hay que hacer. En estas circunstancias, desde el principio se dijo, nadie sabe exactamente lo que hay que hacer, entonces hay que tratar de que las decisiones se tomen en deliberaciones que sean lo más amplias, multidisciplinarias y pluralistas que sea posible, consultando, como decíamos al principio, desde el inicio no solamente a los expertos sanitaristas, sino también a los miembros de los comités de bioética, a la gente que trabaja en salud mental. También se recomienda conocer a sectores de la educación, a sectores de la justicia, y podemos agregar un largo etcétera. Y no será para tomar todas las decisiones, pero para algunas decisiones también podemos incorporar de alguna manera movimientos sociales, porque esto genera, y esto lo comprobamos nosotros en la Junta Electoral, esto genera que las decisiones que se toman sean compartidas, y al ser compartidas sean cumplidas sin necesidad de coacción externa, porque se entiende que han sido tomadas deliberativamente y en beneficio de todos. Y en los casos concretos que hay que intervenir una vez diseñadas políticas públicas, lo importante es distinguir dos tipos de casos. Digamos, toda norma, toda normativa tiene un núcleo de significado claro. Dice lo que hay que hacer y la mayoría de los casos encuadran fácilmente en esa descripción que hace la norma de lo que se puede o de lo que no se puede hacer. En esos casos hay que aplicar mecánicamente la ley. La ley dice, no se puede entrar a tal lugar de tal forma, no se puede entrar. O en una plaza se pone, no pueden entrar vehículos a la plaza, en principio no dice, está fácil de resolver. Va un camión, no puede entrar, no lo dejo pasar. Pero después, todas las normas, porque así es el lenguaje que utilizamos los seres humanos, vago, ambiguo, tienen un espectro más difuso. En este mismo ejemplo que yo le decía, va un carrito, una mamá llevando un bebé, ¿es un vehículo o no es un vehículo? Un chico en bicicleta, ¿es un vehículo o no es un vehículo? Bueno, en estos casos lo importante de esta distinción es que no hay que partir para tomar decisiones automáticamente y ciegamente de lo que dice la norma y aplicarlo a todos los casos de manera uniforme. Al revés, hay que partir de los casos concretos, porque además cada caso concreto tiene sus características. Volviendo al caso de Solán, no es lo mismo quien quiere entrar a una provincia para irse a comer un asado con los amigos que el padre que quiere entrar para despedirse de su hija que se está muriendo. Y las normas no pueden contemplar todas las circunstancias, pero sería imposible hacerlo. Entonces lo que tiene que hacer quien aplica la norma, quien cumple esa pauta, esa directiva, es partir del caso concreto,
ver las circunstancias en que se dan el caso concreto y tratar de buscar en el ordenamiento jurídico la mejor solución posible, que muchas veces va a estar en un reglamento, pero muchas veces va a estar en un reglamento interpretado conjuntamente con normas de jerarquía superior, como pueden ser las leyes, como puede ser la misma Constitución y los mismos tratados internacionales. Y a partir de ahí tomar una decisión que esté protegida, que esté enmarcada dentro de lo que manda el ordenamiento jurídico, pero que sea la mejor posible. Mi experiencia, como 40 años en el derecho, unos como abogado litigante, otros como magistrado, he comprobado que siempre hay más de una solución posible, más de una solución jurídica posible. Siempre. El desafío, tanto para los operadores judiciales como cualquier operador, porque en definitiva todos operamos normas jurídicas en la convivencia, es encontrar la mejor solución que compatibilice los principios, los valores y los derechos en esa solución que estamos proponiendo. Bueno, yo voy a agregar unas últimas puntualizaciones como para ya cerrar la parte nuestra de ponencia y dar lugar a que empecemos a debatir, ¿no? Decíamos hace un momento, o se suele escuchar muy frecuentemente, esto nos tomó por sorpresa, no lo esperábamos. Yo no sé hasta qué punto esto nos tomó por sorpresa, no lo esperábamos. Capaz que nos tomó por sorpresa o no lo esperábamos quienes estaban incautos en esta situación. Y hay... Sí. Y el ser incauto en esta situación no me parece una cosa ingenua, sino más bien soberbia, ¿no? Porque justamente esta imprevisibilidad o este no verlo o no esperarlo no tiene que ver con un imponderable natural, sino con una cuestión puramente social, cultural y antropológica. Nuestra mirada estrictamente antropocéntrica, ¿no?, que ha situado al hombre en el centro de todo lo existente y en una concepción de sí mismo, en una representación de sí mismo, de dominio de todo lo existente sobre el planeta, incluso por fuera del planeta, este famoso ideal de hombre moderno, que todo lo puede, que fundado en el uso del lenguaje y la razón y en una supuesta superioridad biológica puede dominarse a sí mismo, dominar a los demás y dominar a la naturaleza. Este ideal de hombre moderno nos ha hecho creer que todo lo podemos, y que no hay nada que esté por fuera de nuestras previsiones y que si algo se presenta como un imponderable lo vamos a poder dominar o resolver fácilmente. Bueno, la pandemia vino a mostrarnos el rostro de la muerte, pero no el rostro de la muerte por COVID, vino a mostrarnos el rostro de la muerte de un ideal de hombre que nunca fue, de un ideal de hombre moderno que nunca existió, o como dice Bruno Latour, nunca fuimos modernos, parece, ¿no? Porque nada de esto de la promesa de modernidad ocurrió, ¿no? Nada de esto de lo que la modernidad y el capitalismo proponen como ideal de hombre moderno ocurrió, ¿no? Y creo que la pandemia vino a mostrarnos justamente esto. Justamente otra de las cosas es la carencia de políticas públicas, ¿no? ¿Por qué articulamos con políticas públicas? ¿A qué le llamamos políticas públicas? En realidad es un pleonasmo hablar de políticas públicas. Toda política es pública. Los antiguos griegos no disociaban la política de lo público. Fue a partir de la modernidad, justamente Maquiavelo, ¿no?, de haber escuchado, quien dijo que había ciertos aspectos en la vida de los gobernantes, ciertos aspectos en un gobierno y en la gestión de la política que solo debía quedar reservado a una cierta élite, ¿no?, que solo era del dominio y de la decisión de ciertos grupos de élite gobernantes. A partir de esta concepción maquiavélica de la organización del Estado y del poder, es que hay que recuperar el carácter público de las políticas. ¿Y qué es hoy por hoy entonces una política pública? Una política que se construye públicamente, no que se construye elitistamente. Una política pública es aquella donde se define la resolución de un problema particular que afecta a una condición esencial de la sociedad. La salud entra perfectamente ahí.
¿no? La salud es un bien social común supremo y que no puede quedar fuera en ninguno, ni en la más mínima de las cosas, puede quedar fuera de la definición de políticas públicas. Porque una política pública se define con la participación de todos los sectores sociales. Si convenimos con la salud... Fíjate, Hola. está bien andando. Si convenimos que la salud mental no es un atributo individual, sino una construcción colectiva, si partimos de esa y convenimos en esa definición, por ende las políticas públicas también tienen que atiendan a la salud mental, también tienen que ser una construcción colectiva. Así como la salud mental no se resuelve con una acción individual, o yo mismo puedo resolver mi problema de salud mental, tampoco la política que atienda a eso puede ser algo que se resuelva o se diseñe en una élite de gobierno. Sin la participación de la comunidad no hay política pública de salud mental posible, por lo tanto no hay salud mental posible, porque la salud mental es una construcción colectiva. Bien, decíamos entonces, y para finalizar quería mostrar por qué las políticas públicas son importantes en la salud mental y más en situación de crisis. Y ahora sí, porque este es el documento del que yo hablaba recién, las intervenciones recomendadas en salud mental y apoyo psicosocial durante la pandemia, que se construyó sobre la pirámide de la guía del ente permanente sobre salud mental y apoyo psicosocial en emergencias. Ahí dice humanitario, para mí se han equivocado. Emergencias sanitarias debe ser, casi bueno, lo cierto es que la OMS tiene un comité que trabaja en forma permanente para crear pautas de salud mental y apoyo psicosocial en emergencias. En forma permanente trabaja, antes de la pandemia. ¿Sobre qué bases se construye esa guía? Ahora vamos haciendo. Sobre una pirámide, porque es la importancia de las políticas públicas, sobre una pirámide, que fíjense lo interesante de esto, ¿no? La pirámide ubica en el centro, en la base de la pirámide, en el punto más, en el sector más inferior, los servicios básicos y la seguridad. Está dividido en 4 sectores, ¿no? En el tercer sector, los apoyos de la comunidad y la familia. En el segundo, los apoyos focalizados no especializados. Aquí entra el sector salud. Todo esto que tenemos hasta acá son acciones y condiciones que se desarrollan en la comunidad. Recién acá, en este nivel de la pirámide, entra el sector salud no especializado, APS y primer nivel de atención. Y en el vértice de la pirámide, recién en aquella pequeña superficie de la pirámide, ahí están los servicios especializados de salud mental. Por lo tanto, las acciones irán en consonancia con esta distribución de la problemática. ¿Qué refleja esta pirámide? La distribución de la problemática. ¿A dónde se alojan los problemas de salud mental? Pasamos a la otra, en donde ya acá están las acciones, ¿cierto? Bien, en el primer nivel, que es el de los aspectos psicosociales relativos a servicios básicos y la seguridad, las acciones son enteramente centradas en la comunidad. Comunicación de riesgo, promoción de medidas sobre protección, seguridad, información y respuestas a las necesidades básicas y aspectos psicosociales. Todo lo que es... ¿Quieres decir algo que tocaste? Sí, el cable. El cable. Todo lo que tiene... No sé qué decir. Todo lo que tiene que ver con la dimensión social de la salud y las acciones en la comunidad. Todo lo que es directamente protagonizado por la comunidad. No, déjame. Bueno, dale. Digamos, hay consenso en esto, inclusive la misma OMS lo refleja. Digamos, 7 de cada 10 problemas de salud mental no llegan a los servicios de salud, se resuelven en la comunidad. 7 de cada 10 problemas de salud mental se resuelven en la comunidad. La comunidad lo resuelve con sus propios recursos, con el empoderamiento y con las medidas que toma
pero no medidas médicas, medidas sanitarias, sino medidas de convivencia, de solución, de arreglo. Ahora, ¿qué pasa? Por ahí es cierto, las medidas que se toman arrojan otros efectos colaterales o nocivos. Ahí es donde el sector salud tiene que acompañar para el empoderamiento y el saneamiento, digamos, la salubridad de las acciones en la comunidad. Pero 7 de cada 10, solo 3 de cada 10 problemas de salud mental llegan a los efectores de salud. De esos 3 que llegan a los efectores de salud, 2 quedan en el primer nivel de atención, o sea, en el tercer lugar de la pirámide. 2 quedan en lo que es todo el nivel de APS y primer nivel de atención. Y uno pasa al nivel ultra especializado y de alta complejidad de salud mental. O sea, el 10% de los problemas emergentes en salud mental se resuelven en los niveles especializados y de alta complejidad. ¿Y por qué necesitamos políticas públicas? Porque este mismo cuadro de situación, que acá se expresa de forma piramidal, tiene su correspondiente en lo que, al menos, bueno, varios, pero entre ellos un local, Rubén Ferro, llama la pirámide invertida de los problemas de salud mental. La pirámide invertida se da cuando, a nivel presupuestario, el 90% del presupuesto de salud mental va para los hospitales monovalentes y los centros especializados, o sea, la punta de la pirámide. El 10% restante queda para todo lo otro: atención primaria, primer nivel de atención y estrategias de intervención en la comunidad. O sea, el 90% del presupuesto de salud mental, que nunca supera el 2% en general, esto es un dato de la OMS, el presupuesto de salud mental nunca supera el 2% del presupuesto total de salud de un país, en general. En algún punto más, otro un poquito menos, pero nunca es más del 2% del presupuesto general de salud. Bueno, ese presupuesto, que ya de por sí es malo, el 2% del presupuesto general de salud para la salud mental, el 90% se va para atender el 10% de la problemática. Y el 10% restante queda para atender el 90% de la problemática. Por eso que no funcionaron programas como el MHGAP, ustedes lo deben haber escuchado, pero no sé si alguno tuvo oportunidad. El MHGAP es un programa excelente, que son las intervenciones de salud mental en el primer nivel de atención, y es un programa destinado a trabajadores de salud no especializados. Va directamente a los centros, a los CAPS y al primer nivel de atención y las estrategias de APS. Es una capacitación para esto. Se trajo, se empezó la capacitación, yo hice la capacitación, vinimos a hacer la capacitación a Córdoba. No se implementó. ¿Por qué? Porque no se pudo seguir capacitando, porque no se pudo implementar por falta de presupuesto. ¿Cómo por falta de presupuesto? ¿Por qué por falta? En algunos casos fue por decisiones de los gobiernos provinciales también, ¿no? Porque si no traía que el gobierno, que el otro gobierno, la cuestión es que por decisiones gubernamentales, también políticas, no se implementó. Pero si no por falta de presupuesto. ¿Cómo por falta de presupuesto? Si en realidad la implementación de esos programas en los países de Latinoamérica y el Caribe donde se implementó, los resultados son excelentes. Excelente. Un programa que preexistía la pandemia y que de haber estado presente, funcionando y vigente en la pandemia, nos hubiésemos ahorrado un montón de los problemas que ahora estamos recibiendo, un montón de las afectaciones que fueron consecuencia directa de la pandemia, porque claro, no había que haber cerrado los centros de salud en la comunidad, pero también, además de no cerrarlo, si este programa estuviese todo vigente, como reportaron justamente los países de América Latina y el Caribe, que sí lo tienen en plena vigencia. Las repercusiones en la salud mental de la población no fueron tan dramáticas en algunos casos como lo fueron aquí en Argentina. Bueno, ahí tenemos otro ejemplo más de un recurso preexistente en la pandemia que no fue tenido en cuenta. Bueno, eso lo define una política pública. No sé si más o menos pude expresar el enlace entre política pública y salud mental y la relación que hay, y cómo, por ser justamente la salud mental una construcción colectiva, una política pública
digamos, contribuiría a su preservación o también a su deterioro, ¿no? Porque, por ahí. Bueno, yo iría dejando acá, me parece, porque además he pasado de tiempo, eran esas diapositivas. Gracias. Muchas gracias. Sí, muy bien.